pie a Luis Juez. Luis Juez, buenas noches. José del Río te saluda. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, 3 elecciones provinciales, ¿eh? No estamos hablando todavía de Córdoba, pero recién nos planteaba Jorge Liotti esta realidad que se veía bastante previsible. ¿Vos crees que la realidad nacional no va a impactar de lleno en la localidad? Bueno, Córdoba va a ser la primera provincia de la que se pone en juego ahora en junio que va a ganar la oposición. Así que anota ahí esto, Luisito Comunica, te va adelantando lo que va a suceder. Eh, Son provincias, las gobernadas por el peronismo son provincias cuasi feudales, donde los gobiernos han hecho del populismo un mecanismo muy parecido al que impera en Córdoba. Córdoba lleva 25 años el mismo gobierno, con un crecimiento de pobreza sostenido, con un crecimiento de marginalidad sostenido, y eso genera clientelismo político. Y si hay alguien que sabe aprovechar el clientelismo político, son los populismos. Así que eso también es un elemento que tenés que tener en cuenta, por eso muchas veces los escenarios locales tienen un condimento distinto al tema nacional. Pero claramente las provincias también están mirando el escenario nacional, lo miran con atención, pero cuando se vota en términos locales. Esto también hay que decirlo con toda sinceridad. Eh, la gente cuando vota elige qué van a resolver con el tema de la salud, la educación, la seguridad, la previsión social en sus provincias. En eso hay que reconocer que la idiosincrasia del argentino tiene particularidad, inclusive cuando vota en la ciudad, cuando vota en las provincias, los turnos van separados. Nosotros tenemos esa dura pelea de tratar de enfrentar un aparato monstruoso que ha destinado que el recurso público que no está en el bolsillo de los docentes, de los médicos, de los policías, está en la pauta publicitaria. Es de una obscenidad jamás visto en los 40 años de democracia que tenemos. Hemos tenido gobiernos complicados con el uso del recurso público para la publicidad, pero como este es monstruoso. Son cientos de millones de pesos, qué sé yo, 53 millones de pesos por mes en TikTok, en una sola red social gasta el intendente de Córdoba. Mirá, Pero Luis, bueno, lo mismo le vamos a dar para que tengan. te voy a interrumpir un... Luis Juez, ¿qué opinas de esto? Tenías todas las voces, los que dicen que es uno de los peores referentes, los que dicen que es uno de los mejores referentes, su propia voz diciendo que podríamos sacar dólares de los cajeros automáticos. ¿Cuánto te preocupa esto y lo que analizábamos con Jorge Liotti respecto a las encuestas? Yo primero me haría una profunda autocrítica, José. En el 2001 el enojo era que se vayan todos. Hoy tiene nombre y apellido, es Javier Milei. Y deberíamos preguntarnos por qué estos fenómenos se expresan con tanta nitidez y por qué crecen como crecen. En vez de putearlo, enojarnos, fastidiarnos, eh, desacreditarlo, pensemos por qué. ¿Por qué la política no le ha podido dar una respuesta? ¿Por qué el enojo se canaliza a través de una persona que claramente ha logrado canalizar el enojo de los pibes de una manera muy simple? El enojo tiene nombre y apellido. Y, y para mí es un desafío. Yo no subestimo a nadie, no lo subestimo a Milei, no subestimo el kirchnerismo. Nosotros la tenemos difícil en Córdoba porque estamos enfrentando un aparato que, a pesar de que la gente está enojada, ese aparato se nutre de la pobreza y la marginalidad. Esta es una realidad. Yo hace muchos años que hago política, tengo 59 años, hace 40 años que hago política. A mí no me van a hablar de la casta porque toda mi vida he vivido de mi profesión y he enfrentado la corrupción como no, y me he peleado con mis enemigos, son los que claramente es la verdadera casta que no permite que crezcamos. Entonces yo tengo que hacer una reflexión. ¿Qué pasa que un fenómeno como este hoy hace que un montón de pibes se sientan atraídos? Bueno, hay que hacer una profunda autocrítica. Así que yo no subestimo a nadie. Creo que nosotros tenemos que cambiar el método. Mirá, te lo digo porque recién acabo de cortar con Morales, lo invité que venga el martes al lanzamiento de la campaña en Córdoba. Los invité a todos. Yo le dije, muchachos, vengan, pongan la cara, todos juntos. Muestren que juntos por el cambio vamos a dirimir nuestras cuestiones con racionalidad democrática, con civismo, con republicanismo. Aprovechen la elección de Córdoba para mostrar que nuestras diferencias se dirimen inteligentemente, pero animémonos a mostrarle a la gente que estamos dispuestos a sentarnos, a acordar, a acomodarnos, a discutir, que el enojo no es el camino, que los atajos no son los caminos, porque a mí me preocupa porque cuando los pueblos votan enojados, a la larga terminan equivocados. Entonces nosotros tenemos que ser muy racionales si queremos ser una opción de cambio en la República Argentina.
las peleas, las discusiones, las disputas, los enojos, la forma con la que estamos expresando nuestra diferencia, espanta a la gente. Y te digo con toda sinceridad, la gente se espanta y se va para el lado de Milei, ¿eh? Entonces yo no sería un necio y me pondría y ni me enojaría porque Javier en Córdoba no tiene candidato a gobernador, con lo cual no le encuentra a esta opinión mía ningún discurso especulativo. Pero eso no es un obstáculo para que yo no sea sincero conmigo mismo y con Juntos por el Cambio en mi provincia. Digo, muchachos, reflexionemos. Hemos logrado después de 25 años estar todos juntos. ¿Es un valor? Claro que es un valor. Claro que es un valor, porque la mayor atribución que tuvo el peronismo en Córdoba fue habernos dividido durante 25 años. Hoy estamos todos juntos. Nos tenemos que ordenar y tenemos que ser una opción para que la gente nos pueda visibilizar, visualizar y después elegir. Así que yo entiendo que no hay que desacreditar a nadie y no hay que subestimar a nadie porque esta Argentina está muy enojada. Cuando la gente come de la basura, los pueblos están muy enojados. Y cuando los pueblos están muy enojados, toman decisiones que solo Dios sabe cómo se canalizan, ¿no? ¿Por qué se enojó ¿Qué pasó, Luis? Eso era 2011. El archivo dice que ya había dado todo. Sin embargo, volvió a la cancha. A ver Bueno, Cristina está sospechada por haberse llevado todo, no por haber dado todo. Es todo lo contrario. Pero bueno, es parte de la muletilla, nos tiene muy acostumbrados, Cristina. Siempre hace grandes renunciamientos para quedarse con un pedazo del poder. No le crean, no le crean. ¿Vos creés que va a ser candidata? Yo no la subestimaría. Recién le preguntabas a Graciela vos por qué ella lo sube a Milei, porque eso le resuelve el problema. Le fideliza el discurso, le ordena el relato, le empodera el enemigo, le disciplina a la tropa. Es muy inteligente, no la subestimen. Yo les ruego, no subestimen más a nadie. Y mucho menos a tipos que solamente saben hacer, y no saben hacer otra cosa que vivir del poder. Una mujer es un animal del poder. Como ninguno. Tiene una concepción del poder increíblemente. Podés compartirlo o no, pero una mujer que olfatea el poder como pocos, como muy pocos en la política. Y yo no la subestimaría. Ya en el 2011 tenía discursos que eran muy parecidos al 2023 y decía que ella había entregado todo, yo me acuerdo porque fue un proceso que a mí me tenía como senador de la Nación y la discusión era en ese momento que Cristina ya no había que exigirle más nada porque ella decía que había... Y después terminó empoderada, sucedieron algunos acontecimientos que la entronizaron de manera increíble. Yo no la subestimaría, digo, porque aparte el peronismo no tiene otro candidato. Es Cristina o no es nadie. Y toda esa tropa está acostumbrada a no laburar. Entonces imagínate que si no es Cristina, esos tipos tienen que agarrar una pala. Entonces, por eso están todo el día rezando para que Cristina diga que sí. Yo no la subestimo, al peronismo no hay que subestimarlo nunca, es una maquinaria terrible de construcción de poder. Después gobernando son otra cosa, pero cuando se trata de disputar poder, yo no conozco otro espacio político con tanta voracidad e inteligencia para tomar el poder. Lo veo en mi provincia. Hoy el kirchnerismo, una parte del kirchnerismo, particularmente la Cámpora, está con Schiaretti. Era imposible que en Córdoba, y sin embargo, el intendente de Córdoba se jacta de tener sumado al intendente de Villa María, que es Martín Gil, y lo hacen sin ningún nivel de desparpajo, sabiendo que en Córdoba eso puede traer algunas consecuencias. Yo no lo subestimo, me vuelvo a repetir el concepto inicial, mucho menos el peronismo cuando está en esa disputa y cuando ve peligrar el poder. Cristian, un punto ahí. Te saludo, Luis, con esta comunicación. Gracias por haber estado del otro lado. Y nos vamos en vivo ahora a Misiones. Ahí está